Bueno, tenemos dos pláticas y un intermedio de preguntas y respuestas. Yo creo que hemos ido preguntando, hemos ido comentando, pero yo sí quisiera empezar primero con las preguntas, si es que tienen comentarios, dudas o incluso hasta contras. A ver. Si una persona dice estar en, bueno, Es trampa, siempre. una persona que dice estar en divina voluntad trata de llevar una vida y cae en pecado mortal y se confiesa, pierde el don. Aquí hay que entender esto. Una persona que vive en la divina voluntad, no peca. Primera cosa. ¿Por qué no peca? Porque está recubierta con una coraza que se llama divina voluntad. Y el pecado siempre parte de la voluntad humana. El pecado no puede partir de la voluntad divina. O sea, uno peca cuando le doy gusto a lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, pecados mortales o pecados incluso veniales, siempre pecamos donde nos gusta. ¿O hay alguien aquí que peque donde no le gusta? ¿No? Por ejemplo, cuando es muy enojón, su carácter es así enojón, impulsivo, de mecha corta, que no se está perdón. Cuando el carácter de uno es muy impulsivo, de mecha corta, y que hay una neurosis que quiere las cosas perfectas y se enoja uno, ya es un pecado, y aunque lo confiese, o sea, me lo estoy confesando aquí públicamente, pero lo he confesado y digo, ay, Dios mío. Bueno, por ahí está el Padre para que le dé la absolución. Nosotros tenemos un temperamento con el que reaccionamos. Ahora, el temperamento, ¿con qué es? Son nuestros atributos, que son nuestras miserias. Eso que usted dice se llama soberbia, porque nos enojamos en todo aquello que no está acorde a lo que yo pienso, a lo que yo hago. Entonces, todo pecado nos saca de la divina voluntad, perdón, pero nunca hemos entrado. ¿Sí? Ahora, Jesús nos habla de que al principio, cuando uno está empezando a querer vivir en la divina voluntad, nos la va prestando su voluntad para ir haciendo algún acto. Entonces me dice, toma mi voluntad, uno actúa 1, 2, 3 actos y luego la recoge. Y eso es para irnos acostumbrando a vivir en la divina voluntad. Entonces, en esa etapa, ¿podemos pecar? Sí. ¿De acuerdo? Yo puedo pecar, totalmente de acuerdo. Y nos dice Jesús que lo que pasa es, aparte de que me salgo, pierdo actos. Aquí necesitamos entender el valor de un acto hecho en la divina voluntad. O sea, un acto en la divina voluntad es una vida divina. No sé si ya lo captaron. Dios, en el momento que actúa todo Él. O sea, se dona todo Él. Por eso nos dice que cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que se genera. Entonces, pecamos, bueno, nos salimos, pues sí, simplemente le decimos, ahorita no, pierdo actos, pero me puedo volver a meter. Esto es exactamente lo que a Adán le faltó, ya no tenía un redentor. Entonces nosotros sí lo tenemos ya,
se va, se confiesa y eso perdona el pecado y luego se puede volver a meter. Y Jesús la va aceptando y le va dando su voluntad cada vez que usted quiere. Pero si ya llega a vivir en divina voluntad, que su vida sea la divina voluntad, es prácticamente imposible que peque, porque la voluntad humana ya se perdió. O sea, ya no hay ese aliciente para actuar en mal. Por lo tanto, todo lo que parta de esa persona es de la voluntad divina. Así que no hay problema. Por eso es que viviendo plenamente, no hay pecado. Pero cuando se vive plenamente. De la otra manera, bueno, así. Y es la única manera de salirnos de la divina voluntad, es el pecado, es el hacer un acto diciéndole, no quiero que estés conmigo, que es cuando digo quiero pecar. Eso de que hay pecados que así medio involuntarios, eso no es cierto. Eso de que me pusieron un 4 y caí, ese es pretexto con la esposa. ¿Sí? Eso no es realidad. Así que no te apures. Vives en la divina voluntad, no pecas. Estás empezando, bueno, ve, confiésate y vuelve otra vez a hacer el intento. Y nos dice Jesús que cada vez que hacemos un acto, ese acto sirve como un imán para atraer otro acto. Así que, y una de las cosas fundamentales es esencial, conocimiento. Si no tengo el conocimiento de lo que es la divina voluntad, de lo que provoca, o sea, definitivamente nunca vamos a poder entrar en la divina voluntad. Así que, cosas indispensables, conocer. ¿Cómo se conoce? ¿En estas pláticas? No. ¿En los programas de YouTube? No. ¿En dónde se conoce? En el libro. Si no tenemos el libro, no podemos conocer. Y le digo libro para no escandalizarlos, porque esa es la palabra de Jesús. O sea, en el momento que ustedes toman el libro, están escuchando prácticamente a Jesús diciéndoles todas esas instrucciones. Es un libro, ya lo deben haber leído varias veces, en donde Jesús le dice a Luisa, no son tus escritos, son míos. Tú eres la pluma, yo te llevo la mano para ir anotando todo. O sea, y lo repite en muchas ocasiones, son sus escritos. Ese es uno de los gravísimos problemas con las traducciones, que a veces queremos modificar lo que Jesús dijo. Y entonces la pregunta es, pues, ¿quién nos creemos? Estamos queriendo, hay una palabrita ahí que es funesta, discernir. Estamos queriendo discernir lo que Jesús dice. ¿Qué estamos diciendo? Le voy a corregir la plana a Jesús. ¿Y quiénes somos? Si Jesús dijo un error, pues allá Él. O sea, esas ya llegaremos al cielo y diremos, oye, te equivocaste. ¿Sí? Cosa difícil, pero bueno. Pero de todas maneras, entender que lo que está diciendo es la verdad. Así que no se apuren. No es cuestión de la noche a la mañana. Y otra cosa, también fundamental, el conocimiento lo tenemos que llevar a la acción. Si no la llevamos a la acción, también nos podemos saber los libros de arriba abajo, de abajo arriba, como quieran, no es vida en la divina voluntad. Igual que todo lo que tenemos ahora. Me puedo saber la Biblia de arriba abajo, de abajo arriba, pero si no lo pongo en acción, sigo siendo uno más de este mundo. ¿De acuerdo?
Entonces puedes salir a pecar si quieres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, dígalo ahora o calle para siempre, ¿eh? Bueno, ¿Siempre sí? sí. Sí, a ver si. Resulta que yo le comenté una vez que leí mucho a San Juan de la Cruz y él habla mucho de la santidad humana y dice que llegando al, a lo máximo de la santidad, esto lo dice él, no soy yo, que ya el pecado no puede entrar porque no se puede acercar nada más que Dios. Eso lo dice San Juan de la Cruz. Ahora, estamos hablando de un hombre que levitó, ¿no es cierto? Un hombre que levitó. Y también, que eso no quiere decir nada tampoco, ¿no? Muy poco. Pero yo creo ahora que estoy aprendiendo que al estar en la divina voluntad es mucho más fácil que siguiendo el camino de San Juan de la Cruz. Aunque la Iglesia lo debe de aceptar, eso, ¿no es cierto? Porque está escrito esto. Yo estoy seguro que lo he leído, ¿no es cierto? He leído eso. Llega un momento ahí, es como los siete, ¿cómo es? Las moradas divinas, la Teresita de Jesús, ¿no? Que llega un momento en que ya no quiere pecar el alma. Ahora, lo que quiero comentar, y me cuesta, pero lo debo hacer, creo yo, es que hay muchas veces que nosotros, y he hablado con otras personas también, vamos a confesarnos y el sacerdote dice, eso no es pecado ya. Eso no es pecado. Y a mí me dijeron eso muchas veces y yo no estaba convencido. Pero lo seguía haciendo. Sí, lo seguía haciendo. Hasta que dejé. Yo atribuyo haber dejado mi pecado grave, porque creo que una vez que pensemos al pecado grave, los demás se van corriendo. Entonces yo creo que es la divina voluntad que me ha dado esa fuerza, de una manera que para mí es facilísimo ahora. Así es. Entonces no es una cosa de subir la montaña de San Juan de la Cruz y pasar años y levitar y todo eso. Nos están dando una perla de gran precio. Por eso, es que en la santidad humana, toda la santidad que hemos vivido hasta ahora es una santidad hecha a base de voluntad humana, a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Y es todo ese valor, esa fuerza sale de la divina voluntad, no sale de mí. Es la que me fortifica, es la que me da la capacidad de poder llegar a hacerlo. No hay problema. Pero al final de cuentas se queda como santidad humana. Ahora, en la santidad divina ya no hay lucha, ya no hay esfuerzo, porque con la santidad divina no es vencida por el vicio, por el pecado. Simplemente el pecado ya no se acerca, así que no hay problema. Pero ahí el sacrificio sigue existiendo, pero el sacrificio es la renuncia a lo mío, la renuncia a las virtudes.
a veces suena muy raro cuando uno lee que le dice Jesús a Luisa, tienes que renunciar a tus virtudes. Y la gente así toda, ya saben cómo son, ¿sí? Esas gentes que siempre andan con las manos así y todo. Se les erizan los cabellos, se les eriza todo y dicen, no, eso es una total y absoluta herejía. No, o sea, vamos a entender que esto es más allá de lo que conocemos. Y la voluntad humana, que es la que nos permite llevar a cabo esa santidad, tiene que hacer esfuerzos, esfuerzos, esfuerzos. Entonces, ¿qué me dice Jesús? Ya, déjate de cosas. ¿Ya viste que no puedes? Ok, entonces ahora yo te doy lo mío. Pero tienes que estar con la firme convicción de no darle vida a tu voluntad. Entonces, la voluntad humana queda, sí, pero queda en el punto de motor. ¿Sí se entiende? Perfectamente, sí, estoy de acuerdo completamente. No podemos hacer ningún acto si no es nuestra voluntad que lo inicia. ¿Sí? Pero en ese acto ya no se ponen los atributos humanos, sino la voluntad humana llama a la divina y le dice, actúa junto conmigo. Entonces la voluntad humana pone el movimiento y la voluntad divina pone sus atributos en ese acto. Sí, es el camino mejor. Así es. Así que no hay algo mejor que la voluntad divina. el hecho de practicar las virtudes, de buscar las virtudes, es voluntad humana. Y Jesús nos dice que su voluntad no tolera ni siquiera la sombra de un acto de voluntad humana. Entonces, esto es algo que voy a aprovechar de una vez. Si Jesús no tolera ni la sombra de actos de voluntad humana, en otro lado dice no tolera ni un átomo de voluntad humana, ¿qué nos está diciendo? Total y absolutamente nada, solamente el movimiento. ¿De dónde me sale a mí que ahora hay cantidad de lugares, cantidad de grupos, donde la divina voluntad se combina con la voluntad humana? La pregunta es, ¿habrán entendido? Ojo con eso, porque es muy agradable a nosotros cuando se combina, porque estamos haciendo de lo nuestro y nuestra voluntad sigue total y absolutamente conforme con eso. Lo que decíamos hace un momento con los franciscanos. ¿Por qué está en los franciscanos? ¿Por qué está en la renovación? ¿Por qué está en otros lados? Porque les gusta. Si fuera el camino real, el camino verdadero, todo el mundo estaría en lo mismo. ¿Sí se entiende? Pero si hay diferencias, yo voy aquí, yo voy allá, a mí me gusta rezar esto, a mí me gusta esto otro, a mí me gusta esta devoción, a mí yo con San Fulanito y yo con San Perenganito, y nos atenemos, nos unimos a él. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Nuestro gusto. Nuestro gusto. En la divina voluntad, las cosas se aceptan como Jesús dice. Si no, no estoy viviendo en la divina voluntad. Creo que... Sí, pero no grite. No, es que así tengo la voz, padre, pero... No, ni me vuelva a decir así. Oh, doctor Cruz, Tomasini. que se vaya. Ok. Creo que ya me contestó la pregunta, pero de todas maneras la voy a volver a hacer. ¿Las personas que viven en el ayuno es divina voluntad? Que viven en el ayuno. ¿Las personas que hacen el ayuno están viviendo la divina voluntad o es un acto humano?
¿A qué ayuno se refiere? Al ayuno de pan y agua 40 la Rúa? días. ¿No? ¿A la Rúa? A Rúa, exactamente, sí. Bueno. Sí lo han oído, ¿verdad? 40 días, en fin, de todo esto. Simplemente vamos a ver un pasaje evangélico. No vamos a hablar de nosotros. ¿Qué dice Jesús cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan el por qué sus discípulos no ayunan y ellos sí ayunan? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Cómo van a ayunar estando el esposo con ellos? Cuando les sea quitado el esposo, ayunarán. ¿Qué es tener a Jesús fundido en nosotros? Es ser uno con el esposo. Entonces la pregunta es, ¿será necesario el ayuno? No. Ese ayuno de 40 días no es otra cosa más que la voluntad humana de esa persona que está queriendo hacer lo que ella cree que es bueno para entrar. Pero yo le voy a pedir un favor, si lo oye en algún lado, dígale, ¿dónde está en el libro de cielo? Que le enseñen dónde está. Si lo encuentran, hágalo. Si no lo encuentra, ¿sí se entiende? O sea, es voluntad humana. Igual que todas las devociones, todo lo que hacemos, suena horrible, yo sé que suena horrible. Y nos causa mucho, no sé, prurito en el alma de decir, es que tengo que dejar esto que es donde yo tengo mi seguridad. Yo tengo mi seguridad en rezar algo a las 3 de la tarde. Yo tengo mi seguridad en rezar algo a las 5 de la tarde. Yo tengo mi seguridad en acudir a tal grupo. Perdón, eso es voluntad humana. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿quiero ayunar? Perfecto, ayune, pero no como necesidad para entrar en la divina voluntad. Por amor a Jesús, por favor, ayune de su voluntad. Tome un programa de Biblia en la computadora, donde esté toda, y ponga ayuno. Va a ver lo que se encuentra. Tus ayunos me son insultos. No quiero tus ayunos. Quiero que ayudes a la viuda, que des óvulos, o sea, que te portes bien, que renuncies a tu voluntad. ¿Qué ayuno quiere Jesús ahora? El ayuno no de 40 días, sino de toda la vida de nuestra voluntad. Ese es el ayuno que quiere. ¿Cómo que? Esas son otras cosas, no era ayuno. Luisa tiene una misión, o sea que es fundar el reino de la divina voluntad. Ella tiene que completar en ella todos los actos de santidad humana que el Padre había pedido para volver a mandar su voluntad a nosotros. Entonces, primera cosa, Luisa, los primeros 10 volúmenes, usted habrá visto, si es que los ha leído, que son prácticamente virtudes. Y de ahí surge el que hay que practicar las virtudes. No somos Luisa, no somos cabeza de misión y no necesitamos completar todo lo que la humanidad no había hecho. Ella lo puede completar gracias a la divina voluntad. Y luego, después de práctica de todo eso, del libro 11 y el libro 12 le dice, tienes que renunciar a tus virtudes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Porque eso es un obstáculo para entrar a la divina voluntad. Luisa era necesario que en ella se cumpliera la santidad humana. Jesús dice, yo vine a la tierra y vine a abolir la ley antigua.
vine a abolir la ley antigua. ¿De qué habla? La ley antigua eran los 10 mandamientos, era lo que Dios había dado a Moisés. Pero el hombre le fue agregando. Cuando llega Jesús había 600 y tantos preceptos. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús a este mundo? A decir, a ver, momento. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, empieza a cambiar todo, empieza a quitar todo lo agregado por el hombre y deja única y exclusivamente la parte fundamental que era lo que Dios había dado, que son los mandamientos. Y luego agrega todo lo necesario para ir resurgiendo nosotros en este ambiente y nos deja las virtudes, los sacramentos, nos deja todos sus consejos evangélicos y nos deja una iglesia que es la transmisora de todo lo que Él quiere para nosotros. Bueno, pero esto no es el final. Creo que esto ya se entendió. La iglesia con la santidad humana no es el final, porque es un medio para ir creciendo, para que llegue otra vez Jesús y diga, ustedes han oído que se dijo, pero esto no, ahora va esto. El rezo. Desde el principio le dice Jesús a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Y le enseña cómo rezar, que son los giros para reparar, para amar, para glorificar al Padre y a Él. Y se lo repite toda la obra. Y Luisa continuamente está haciendo eso, donde dice, estaba yo girando en tal parte, y de repente digo, ¿qué forma de rezar es esta? O sea, el rezo hay que cambiarlo, ¿sí? Ahora, después de eso, nos dice, renuncia a todo. Renuncia a tus virtudes, a tus dones, a todo. Y luego, cosas curiosas. Nos dice, de hoy en adelante estarás atenida a todo lo que te viene dado. ¿Y eso qué es? ¿Qué es que dice que para vivir en la divina voluntad debemos vivir atenidos a lo que nos venga dado? Un abandono total, un quitar la voluntad humana, que es la que nos estimula, la que nos impulsa a hacer lo que queremos, a obtener lo que queremos. Y entonces Jesús dice, no, tú espera a lo que yo te dé. Y lo pone en comida, por ejemplo. O sea, y le dice que de ahí en adelante no va a comer. Y le voy a pedir un favor. No fueron 64 años sin comer. Si vemos el libro, le pide que no coma, bueno, que omita el alimento, nada más un poco, unas cuantas uvas, algo muy, muy ligero. Y en cuanto comía, lo devolvía, y lo devolvía exactamente como lo había comido. Pero si es cierto que Luisa no comió, entonces ¿de dónde me sacan esas lecturas que hay a partir del... Híjole, no, ¿para qué le digo cosas equivocadas? Donde un día está Luisa con Jesús y le dice, oye, es que ya no tengo, ya no puedo volver, ahora como, y como de más. Y uno dice, ¿y de dónde? Y entonces Jesús le dice, mira, no te apures, las cosas materiales no importan. Ya eres mía, ya te tengo, ya tu voluntad es mía. Si comes es voluntad mía, si no comes es voluntad mía. Y segundo, la pone en eso para demostrarle a ella y a nosotros que solamente Jesús basta para todos. ¿Qué dijo Jesús con la samaritana en el pozo? Cuando llegan los apóstoles. ¿Qué dice?
Llegan los apóstoles con comida, ¿sí? Y le ofrecen la comida a Jesús porque estaban de mucho camino y no habían comido. ¿Qué les dice Jesús? Ya comí, ya estoy satisfecho. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, ¿y de dónde sacó la comida? Alguien ha de haber venido y le trajo comida. Y le dijo, la comida es hacer la voluntad de mi Padre. La comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora nosotros podemos decir, ¿qué comieron? O sea, lo que hayan comido. Un caldo, una carne, unos tacos, lo que hayan comido. ¿Y de dónde sacó eso que comieron la facultad de alimentarlos? De la voluntad de Dios. ¿Será muy difícil para Dios exentarnos de la necesidad de comer? No. Sin embargo, un día después de eso le dice Luis a él, oye, ¿por qué no me quitas la necesidad de comer? Le dice Jesús, no puedo, porque si te la quito a ti, se la tengo que quitar a todos, porque tú eres la razón por la que les doy de comer a todos. Si te la quito a ti, los demás se quedan sin alimento. O sea, Luisa es muy especial. Es un ser total y absolutamente diferente, no diferente en naturaleza, sino en vida. Igual que nuestra Madre Santísima fue totalmente diferente, Luisa lo es casi igual. No igual, casi igual. ¿De acuerdo? Creo que no, pero bueno, ni modo. Poco a poco. La Virgen es divina. Dicen por ahí que no. Entonces me encuentro en los escritos de repente que dice Jesús, yo tenía un Padre divino en el cielo y una Madre divina en la tierra. Entonces, ¿es divina o no es divina? Para lo que concierne a mí, es divina. ¿Por qué es divina? Primero porque la divina voluntad venía con ella desde el nacimiento. Segundo, el Verbo eterno descendió en ella, o sea, mismo Dios. Entonces dice Jesús, vuelvo a repetir, dice, yo tenía una madre divina en la tierra y un padre divino en el cielo. Pero no me contestó. Pues básicamente porque ¿Por qué es divina? siempre vivió en la divina voluntad y aparte Jesús lo confirma. Si él dice que es divina, pues es divina. Bueno, si lo dijo el patrón, pues así es. Vamos a leer el catecismo de la Iglesia, ¿le parece? En el número 51 del catecismo dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Qué es consorte? ¿Alguien se ha casado por bienes mancomunados? ¿Y qué han dicho? Qué amolada me pusieron. Ya no hay tuyo ni mío, hay nuestro. Bueno,
querrá decir que nos quiere participar de su naturaleza por medio de esta unión con él. Primera cosa. En el número 52 dice: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Quiere comunicar la vida divina de Él en nosotros. En el número 257 dice: Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Gracias al espíritu de adopción filial, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Tenemos que reproducir en nosotros la imagen de Jesús. En el 295 dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. O sea, el mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Y hay muchos más, pero bueno, con esto, ¿qué oímos? Nos quiere participar de su naturaleza, de su vida, de sus atributos, de todo lo que Él es, para hacernos uno con Jesús y duplicarlo. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús es divino? El que duplica la vida de Jesús, ¿qué es? Y ahora, ¿por qué? Aquí vamos a meter otra cosa que no estaba prevista, pero bueno, vamos a seguir escandalizando un poco. ¿Cómo se imaginan que está Jesús en la hostia? ¿Alguna vez lo han pensado? Simplemente lo creen. Jesús está en la hostia, sí, totalmente. Pero ¿hemos entendido cómo es que Jesús está en la hostia? Un hombre de 1,80, robusto, que debe haber pesado, no sé, entre 80 y 90 kilos. Por lo tanto, descartamos la parte material. ¿Cómo está Jesús en la hostia? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? O sea, ¿cuenta la carcasa, o sea, la cáscara, o cuenta lo que mueve la cáscara? Lo que mueve la cáscara. Y lo que mueve la cáscara es la voluntad. Y cosa curiosa, Jesús nos dice que Él se quedó en las hostias muertas, para dar vida a las hostias vivas. Y uno dice, ¿qué me está diciendo? ¿La hostia es muerta? Sí. ¿Está Jesús completo? Sí. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Vivo? Sí. Pero la hostia, o sea, la materia, la forma, no tiene pies y Jesús puede caminar, pero la hostia no le da la posibilidad de caminar. Jesús puede ver, pero la hostia no tiene ojos. Jesús puede oír, pero la hostia no tiene oídos. Y así por el estilo. Por lo tanto, para Jesús la hostia está muerta.
y la usa como medio para llegar a nosotros, que nosotros tenemos todo lo que Jesús puede hacer. Entonces, nosotros tenemos pies, Jesús podría caminar en nosotros. Jesús tiene ojos, Él puede ver a través de nosotros, y así de todo lo demás. Entonces, ¿cómo está Jesús en la hostia? Es su voluntad poniéndose en esa forma que le da la capacidad de poder ser otro Jesús, bueno, no otro, sino un Jesús. Bueno, pues eso mismo quiere hacer con usted. Pero resulta que sus dudas, todo ese conflicto interior, no le permite desarrollar los actos de Él. Por eso nos pide la renuncia. Por eso todos nosotros le ponemos un obstáculo con nuestras cosas, nuestros pensamientos. Porque si la voluntad de Dios dice esto, yo lo estoy diciendo. Si Dios quiere algo, yo lo estoy queriendo. Si Dios hace algo, yo lo estoy haciendo. Y viceversa. Si yo pienso, si yo hago, Dios piensa y hace lo que yo estoy haciendo. Porque es una sola voluntad. Y entonces nos convertimos en hostias vivas porque le estamos dando la posibilidad de llevar a cabo todas sus acciones. Ya lo escuchó en el catecismo. Doctor, voy a tratar de entender un poquito. Puede haber como grados de divinidad, viéndolo desde el punto de que la Trinidad es divina, ¿no? Y la Virgen María decía que estaba un poquito más abajo. Entonces, en un retiro escuché el término que la Virgen María era divina, pero yo entendí así como que en un grado más abajito, porque ella es divinizada. ¿Por quién? Pues me imagino por la Trinidad. ¿Puede ser algo así? Es divina en menor grado, sí, porque no es naturaleza de la Virgen. O sea, la Trinidad es divina. Jesús es divino por naturaleza. María es divina por participación. O sea, pero no son grados, sino es simplemente la forma como se adquiere la vida divina. Pero al momento que los ponga, son iguales. Es vida divina. No sé si queda claro. No hay una vida divina menor. O sea, esta vida divina es menos que esta otra vida divina. Es vida divina. El problema es cómo se adquirió. Entonces, por naturaleza, por participación, ¿sí? Y Luisa Picarreta es exactamente lo mismo. Y cualquiera de nosotros que quiera vivir en la divina voluntad, también es por participación. Por medio del conocimiento y de los actos. O sea, cuando llevamos... No, ayunemos de la voluntad humana. O sea, ese es el punto. Pero no nos gusta porque es muy satisfactorio ayunar 1 día, 2 días, 40 días. Bueno, eso ya es otra cosa. O sea, en términos generales es muy satisfactorio porque siento que estoy haciendo algo. ¿Sí? Y bueno, me han dicho que con esto me acerco, es preparación, en fin, 1000 cosas que me dicen. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando termino el ayuno? ¿Qué sucede? ¿Mandé? Procuren no invitar a Gerardo cuando termine un ayuno, porque les va a salir caro. O sea, seguimos siendo iguales.
no cambia en nosotros nada. Durante un tiempo nos sentimos fortificados, casi como decían aquí, que empezamos a levitar, nos quisiéramos parecernos a Cupertino, el hombre globo, que lo traían atado con una cuerda del tobillo para que no se elevara. No, eso es, bueno, dicen que es cierto, ¿no? Yo no sé, pero no se trata de eso, se trata de realmente, en vez de que nos traigan flotando, o sea, es andar a traer a Cristo a la tierra otra vez. Todo el mundo habla de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y la iglesia le quitó esa segunda venida, o sea, las venidas de Cristo son 3. Y la iglesia, por no entenderlo, cambió la Biblia y la dejó en 2. Y ahora pensamos que la segunda venida de Cristo es al final de los tiempos en la parucía, que es para juzgar a vivos y muertos, ¿sí o no? Bueno, pues eso es un error. San Pablo tiene 2 cartas. En una habla y dice que cuando venga Jesús, todos los que, dice, todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Se entiende que si todos resucitaremos, quiere decir que todos habíamos muerto. Y en la otra dice que cuando venga Jesús, los que estén vivos serán ascendidos con Él para venir a reinar con Él. Entonces, ¿cuál de las 2 es cierta? Parece que se contradicen. Pero entonces a la iglesia se le hizo muy sencillo y quitó una, las equiparó, ¿cierto? Entonces, vamos a entender que tenemos que ir al fondo de las cosas para entender que esta obra de la divina voluntad es exactamente lo que Dios ha querido durante toda la eternidad y que tiene cosas que no nos parecen. ¿Por qué? Porque hemos vivido toda la vida pensando lo contrario. A ver, Gerardo, que hable parte de la iglesia. Dice que mejor no habla. Bueno, y no veo al Padre, pero bueno. Sí. Por eso 2 venidas de Cristo. La tercera es esta. Digo, la segunda es esta, que es la que quitaron. O sea, la primera venida es hace 2000 años. La segunda venida viene en gloria a reinar, que es esta, pero no es una venida material, o sea, tangible, sino es una venida en espíritu a reinar en cada uno de nosotros. Y la tercera es al final del mundo con la parucía. Bueno, si no hay más. Lo que siempre digo, y ya lo has de haber oído, cuando se quedan callados, de repente hay un pensamiento en mi mente que digo, qué bárbaro, qué bien explicas. Pero inmediatamente llega otro y me dice, qué bárbaro, no te entendieron nada. Bueno. Salvador, bueno, ya que tengo el micrófono, en el libro de Cielo habla que Luisa no siempre terminaba de ser crucificada, porque era muy grande una tabla de la cruz o más corta y así. Pero llega un momento, cuando lo estoy leyendo, que dice que Jesús
la va a crucificar y que es San Juan el que le da los clavos, la atraviesa, o sea, la crucifica, y luego llega a la Virgen con la corona, la corona, y luego es María la que le da la lanza para que la atraviese. Todo esto, pues, cómo se debe de interpretar a la luz del, digamos, del camino que Jesús estaba preparando a Luisa. Al principio, Jesús la vuelve alma víctima, pero alma víctima de lo exterior, de su humanidad. Por eso le comunica todas las heridas de él, todos los estigmas se los va comunicando. Los estigmas de las manos, de los pies, la corona, o sea, todo esto. Pero nunca la puede crucificar completa, porque la cruz no da para las dos manos. Después de un tiempo y de varias veces que lo ha hecho, ese día llega ese día en que le dice: hoy te quiero crucificar, pero me voy a llevar tu cruz, porque no, con esa no alcanzas. Me la voy a llevar al cielo como una muestra de tu amor, como un trofeo. Y entonces le bajan otra cruz donde queda totalmente crucificada. ¿Qué significado tiene? La renuncia a todo lo nuestro a través de las virtudes, que no alcanza a crucificarnos completo. Y la otra cruz que le bajan es la cruz de la divina voluntad, donde Luisa queda totalmente clavada. El alma víctima, igual que Jesús, queda clavada con 3 clavos, pero todavía se puede mover, todavía se puede quejar, ¿sí? O sea, puede hacer actos de voluntad humana. La cruz de la divina voluntad no nos da oportunidad de nada, porque es un clavo por cada acto, un clavo por cada acto. ¿Te duele? No te quejas. ¿Te lastima? No hagas nada. O sea, ese es el punto, totalmente crucificado. Claro, esto decimos, esto no puede ser. Es que esto no es lógico. Es que no, esas son puras cosas tontas que dicen. Perdón, pero entonces lo que le están diciendo es tonto a Jesús. O sea, esa es la verdadera crucifixión que Él quiere. Ese es el verdadero ayuno que Él quiere. Ese es el verdadero sacrificio que Él quiere. Pero a nosotros nos parece absurdo y no lo queremos. ¿Por qué? Porque queremos seguir siendo lo que somos. ¿Quién iba a hablar? Le quería preguntar acerca de, me quedé con los pensamientos de acá, de este caballero de acá atrás, cuando estaba hablando del alimento y estábamos hablando y usted dijo que la mujer que hablaba con Jesús y Jesús le dijo, en el Evangelio le dice que él ya había comido, le dijo a los discípulos, cuando los discípulos vuelven y dicen, bueno, ¿quién le trajo comida? ¿No es cierto? A no sé. Bueno, hay algo en la divina voluntad, que no lo tengo muy claro todavía, pero que dice que Jesús se alimenta de nuestra voluntad también. Que se alimenta, que nosotros lo podemos alimentar a Él, para que Él crezca también en nosotros. Y eso lo leí en algún lado, estoy leyendo mucho de golpe, ¿no? Entonces a veces no me da tiempo para vivirlo y bueno, estoy haciendo las cosas mal probablemente, pero
pero sigo adelante, ¿no? Y no voy a aflojar. Ahora, esto de alimentar a Dios me da la impresión de que es este ayuno de mi voluntad humana, que cada vez que yo digo, voy a hacer esto, qué lindo, voy a lavar los platos, ¿no es cierto? Cosas así, ¿no es cierto? Lo están alimentando al Señor. Jesús se alimenta de los actos, Ok, de los actos hechos en la divina voluntad. ok. O sea, llega Jesús con Luisa y le dice, tengo hambre. Y entonces Luisa le dice, Señor, no tengo nada. Y entonces Jesús metía la mano en el interior de Luisa y sacaba unas bolitas blancas y se las comía. Y entonces Luisa dice, oye, ¿y eso de dónde lo sacas? Sí, ¿Eso qué sí. es? Dice, estos son tus actos hechos en mi voluntad. O sea, se alimenta de ese tipo de alimento, sí, porque es lo que él quiere recibir, que es más o menos lo que le está diciendo a los apóstoles allá con la samaritana. O sea, me estoy alimentando de los actos de esta mujer que vino, que aunque no son hechos en la divina voluntad porque no los conocía, pero cuando menos es una mujer que entendió lo que le estaban diciendo y que empieza a haber un movimiento en ella de cambio. Por eso se va al pueblo y trae a todas las personas para que vean a aquel profeta. Claro. ¿De acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, ¿nosotros nos alimentamos de Jesús? Sí, Los alimentos. pero Él se alimenta de nosotros. Exacto. Hay una relación íntima. Así es.